Hola, ¿cómo están? Yo soy José y bienvenidos al tutorial de transformación de funciones. Comencemos. Muchos de ustedes probablemente ya conocen los diferentes tipos de funciones básicas que encontramos en el estudio de las matemáticas. Por ejemplo, la función cuadrática básica f de x igual x al cuadrado, que es una parábola con vértice en el origen abierta hacia arriba, como una u. O la función cúbica básica, que es como una s invertida, de esta forma. O la función de raíz básica o una de las básicas. O la función de valor absoluto. O funciones racionales o recíprocas, como estas dos. Ahora, si te pide dibujar alguna de estas funciones, no necesitarás de una tabla de valores o trazar punto por punto cada coordenada de la función, puesto que, esperemos, ya conozcas cada una de las formas de estas funciones básicas. Únicamente necesitarás de tu memoria para graficarlas, porque ya conoces muy bien la forma de cada una de ellas. Pero, ¿qué pasaría si no te toparas con estas funciones? Por ejemplo, esta o esta. Se ven más complicadas, ¿no es así? Bueno, la buena noticia es que esta función, por ejemplo, no es más que esta función transformada. Lo único que necesitas es identificar la función básica para luego, a través de conceptos básicos de transformación de funciones, llegar a ella. Por ejemplo, tenemos que la función cuadrática básica ha sido transformada con un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la derecha y uno vertical de 3 unidades hacia arriba, más un alargamiento vertical. También tenemos, por ejemplo, esta, que no es más que la función cúbica básica transformada. Y lo mismo con esta de acá. No es más que la función de valor absoluto transformada. Entonces, los conceptos básicos de transformación de funciones se dividen como siguen: desplazamientos verticales y horizontales, reflejo de gráficas, alargamiento y encogimiento tanto verticales como horizontales. Comenzaremos con los desplazamientos verticales, como sigue. La teoría dice que el desplazamiento vertical lo podemos tener de la forma y igual f de x más c o y igual f de x menos c, donde c es cualquier número real mayor que 0. Ahora, la consecuencia es de que cuando nuestra función f de x le sumamos c unidades, cada punto de f de x se desplace hacia arriba c unidades. De la misma forma, cuando f de x se le afecta con un menos c, cada punto de f de x se desplaza hacia abajo c unidades. Es todo mucho más intuitivo si lo vemos en una gráfica. Por ejemplo, podemos tener x al cuadrado más c, donde c es 2. Resultaría en que cada punto de nuestra función original x al cuadrado se desplaza hacia arriba 2 unidades. Si fuera x al cuadrado menos c, en este caso menos 2, sería de que cada punto de nuestra función f de x original, que era x al cuadrado, se desplazara 2 unidades hacia abajo. De esta forma, x al cuadrado más c menos c, más c menos c. Ahora, desplazamientos horizontales. Estos se pueden dar de la forma y igual f de x más c o y igual f de x menos c. La forma en que interpretamos tener x más c dentro de este paréntesis es como si sustituyéramos nuestra x en la función por x más c o nuestra x en la función por x menos c. El efecto aquí está señalado en rojo. X más c en desplazamientos horizontales, nuestra función se mueve hacia la izquierda c unidades, x menos c hacia la derecha. Más fácil de ver en una gráfica. Aquí lo tenemos. F de x igual x más c al cuadrado. Es como si hubiéramos sustituido la x por x más c. El efecto, 2 unidades a la izquierda. Recuerda, así no ha cambiado. X más c, 2 unidades a la izquierda. X menos c, 2 unidades a la derecha. Ejemplos concretos: nuestra función original, x al cuadrado, x más 2 a la izquierda, x menos 2 a la derecha. Recuerda,
Si afecta directamente a la X o como si hubiera sustituido a la X, es un desplazamiento horizontal. A diferencia del vertical, donde la C la teníamos afectando a toda la función desde afuera, podríamos decir. Ahora, gráficas que se reflejan. Estos reflejos se pueden dar cuando se afecta el signo de la función f de x de esta manera, o cuando afectamos directamente el signo de x en la función f de x. En el primer caso, nuestro reflejo será sobre el eje x. En el segundo caso, nuestro reflejo será sobre el eje y. Mucho más fácil de ver como cualquier transformación de funciones en una gráfica. Por ejemplo, podemos tener nuestra función base f de x igual raíz de x y afectarla directamente o completamente por este signo, de esta manera. Esto es como si cada f de x o cada y se hubiera vuelto un menos y por lo tanto resultando en un reflejo sobre el eje x. Recuerda, afectamos completamente la función. Es como si nuestra función hubiera estado metida en un paréntesis y la afectáramos completamente con este signo menos. Podríamos tener también el caso en que afectamos directamente a x en nuestra función f de x. Es como si hubiéramos sustituido nuestra x por un menos x. Y resultaría de esta manera. Cada x se vuelve un menos x, resultando en un reflejo sobre el eje y. Nuevamente, primer caso, es como si cada y se hubiera vuelto un menos y, o cada f de x un menos f de x, resultando en un reflejo sobre el eje x. Segundo caso, es como si cada x se hubiera vuelto un menos x, resultando en un reflejo sobre el eje y. Mi consejo, utiliza cualquier aplicación graficadora y empieza a experimentar. Así recordarás más fácilmente los conceptos. Alargamiento y contracción verticales. Estos se dan de la forma y igual c por f de x. F de x nuestra función multiplicada por una constante c. A diferencia de las transformaciones anteriores, no empezaré explicando la teoría, sino que la deduciremos. ¿Cómo? Experimentando. Por ejemplo, tenemos nuestra función f de x igual valor absoluto del seno de x. En estos momentos no nos interesan mucho los conceptos acerca de las funciones trigonométricas, mas sin embargo sí los de transformación de funciones. Por lo tanto, lo único que necesitas recordar en este momento es que nuestra función es esta. Esto es f de x, y lo afectaremos de la siguiente forma. Es como, por ejemplo, multiplicamos nuestra función completa por una constante c. Por eso está metida en un paréntesis. Esto es f de x. Pero experimentemos. ¿Qué pasa si multiplicamos por un valor mayor que 1? Dígase 3. Podemos observar que nuestra función se ha alargado. ¿Cómo? Revisemos. Pi medios, 1, ahora es pi medios, 3. Nuestros valores en y se han multiplicado por un factor de c igual 3. Por lo tanto, podemos deducir que cuando c es mayor o igual que 1, alargamos verticalmente en un factor de c. ¿Qué pasa si multiplicamos por un valor entre 0 y 1, como 0.5? Podemos observar que pi medios, 1 pasa a ser pi medios, 0.5. Nuestro valor en y, 1, multiplicado por un factor de c igual 0.5, dando como resultado 0.5. Deducimos entonces que cuando c es mayor que 0 pero menor que 1, contraemos verticalmente en un factor de c. Es importante notar que nuestras intersecciones en el eje x se mantienen igual. ¿A qué se debe esto? 0 por cualquier número real c da igual 0, siempre. Alargamiento y contracción horizontales. Estos sean de la forma y igual f de c por x. De la misma forma que lo hicimos la vez anterior, no empezaremos revisando la teoría, sino que la deduciremos experimentando. Tenemos nuestra función f de x igual al seno de x, valor absoluto del seno de x. Ahora la afectaremos directamente multiplicando a valores de x dentro de la función. ¿Qué pasa si le damos a c un valor que es mayor que 1, por ejemplo 3? Podemos observar que se ha encogido horizontalmente.
Ahora, revisemos. Pi sextos, 1 ha pasado a ser, pi medios, 1 pasó a ser pi sextos, 1. Es como si hubiéramos multiplicado por un tercio, porque pi sextos es la tercera parte de pi medios. Entonces, pi medios fue multiplicado por 1 partido 3. Según la teoría, justamente lo que sucedió. C mayor que 1, contraemos horizontalmente en un factor de 1 partido C. Ahora, si le damos a C un valor que está entre 0 y 1, por ejemplo 0.5, podemos observar claramente que nuestra gráfica se ha alargado horizontalmente, el doble. Pi medios, 1 ha pasado a ser pi, 1, el doble horizontalmente. Es como si pi medios hubiera sido multiplicado por 2. Y efectivamente, 1 partido 0.5 es 2. Y efectivamente, la teoría dice C mayor que 0 y menor que 1, alargamos horizontalmente en un factor de 1 partido C. Es importante notar que nuestras intersecciones sí se han visto afectadas horizontalmente. Esto se debe a que en este caso, por ejemplo, pi, 0 sí pasa a ser 2pi, 0, porque estamos multiplicando los valores de x, no lo olvides. En el caso de que tuviéramos intersecciones en el eje, por ejemplo esta, 0,0 queda como 0,0. 0 por cualquier valor, 0. Pero cualquier otro punto, recuerda, solo multiplicas la coordenada que te interesa, ya sea x o y. Y tú mismo sacas sus conclusiones. En este caso, pi por 2, 2pi. 0 por 2 se queda como 0. Bueno, esos han sido los conceptos acerca de las transformaciones de funciones. Te invito a que veas el siguiente video en el que resolveré ejemplos a lápiz y papel de las funciones que habíamos visto al principio del video. Estas se ven un poco complicadas, pero créeme, son bastante simples. No es más que utilizar los conceptos que acabamos de aprender: alargamientos, desplazamientos y reflejos. Así que, chao, nos vemos.